Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre las máscaras y personajes que comentamos la semana pasada. La verdad es que vamos acertando con los temas porque conforme los voy desarrollando, bueno, o se van hilando solos o conforme los voy desarrollando me voy dando cuenta que si no hubiéramos hablado previamente de lo que hemos hablado, pues probablemente no se entendería tan bien, ¿no? Bueno, pues como siempre, eh, vamos a hablar un poco de lo que es hemoconciencia, así muy rápidamente. Ya sabéis, técnica de liberación de emociones para las personas que pueden llegar nuevas. Ahora vamos a empezar dentro en breve con un modelo de transformación personal a través del coaching, la inteligencia emocional y el mindfulness, que va a ser aplicable a la salud, pero también al ámbito personal, profesional, familiar, financiero, etcétera. Muy bien. Este programa Emocionándote, que se llama así, pues va a tener 4 grandes áreas y vamos a tener 2 grupos diferentes. Esas áreas van a ser del área de energía, relacionada con el autocuidado, la autoimagen y la autoestima, el de dirección, que es la priorización, planificación y coherencia de las metas. Luego el área de manifestación, que sería pasar a la acción, la motivación y la autorrealización. Y por último el de trascendencia, que será totalmente independiente al resto. Que bueno, que esto ya hablábamos cuando hablamos de trascendencia, de desarrollo personal y trascendencia, pues hablamos de que no todo el mundo está en este área, o todavía porque bien porque sea joven, bien porque no ha sentido la llamada o la conexión, y va a ser independiente, ¿de acuerdo? Y luego ya sabéis que la semana pasada ya lo dijimos, que aquí me he equivocado, otra vez me he equivocado. Pero bueno, no importa. 35 minutos por tan solo 30 euros, pues venga, pues 30 euros, si tiene que ser así, 30 euros, ¿vale? Entramos a los estábamos hablando de 30 35 minutos, 30 euros, los dejamos así. Si necesitas trabajar situaciones de ansiedad, pánico, malestar general, confusión, tristeza, duelos similares, pues Hemoconciencia Express es muy útil, ¿no? Esto lo pusimos porque la semana pasada pues, una amiga me comentaba que me habían llamado varias, es verdad que me habían llamado varias personas con bastante estrés, con bastante nerviosismo, y que esto había estado provocando en ellos pues muchas veces que me hubieran llamado y al llamarnos pues mejor en 20 minutos o media hora solucionábamos el problema, ¿no? Y no era suficiente como para no hacer una sesión, ¿no? Por eso se nos ocurrió esto de la Hemoconciencia Express, y mientras que esté el estado de alarma, o incluso puede ser que después, si alguien lo necesita, pues lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a empezar lo de siempre, nuestra volver a respirar para volver a sentir, ya sabéis que tiene que ver con conciencia emocional. Así que vamos a hacer los 4 pasos, yo lo diré, mantenemos los ojos cerrados ahora, nos sentamos bien en la silla, dejamos las manos sobre bien los dorsos de las manos o las palmas, como preferáis, en el regazo, los pies bien apoyados en el suelo, espalda recta, hombros relajados, cuello recto, erguido, posición cómoda, elegante. Y aquí hacemos 3 respiraciones lentas y profundas. Y mantenemos los ojos cerrados, nos preguntamos para hacer conciencia emocional, que ya sabéis, la primera pregunta es ¿qué es lo que estoy sintiendo? Para responderme agradable o desagradable. Esto nos permite ubicarnos desde dónde estamos empezando este taller, este seminario web. Segundo, dónde lo estoy sintiendo más claramente. Acordaros siempre que tiene que ser, o preferentemente, entre la parte alta de la garganta y el pubis, toda la zona visceral, porque nos estamos concentrando en nuestro sistema de interocepción, la capacidad de saber qué es lo que estamos sintiendo a nivel emocional y en conexión con nuestro sistema visceral. Tercera pregunta, ¿qué intensidad tiene? Lo más fácil, ya sabéis, sutil, medio, intenso, tanto si es agradable como desagradable. Y cuarto, ya para rizar el rizo, ¿cómo lo etiqueto?
Tanto si es agradable como si es desagradable. Si es agradable es tranquilo, quietud, alegría, entusiasmo, paz. Si es desagradable, miedo, rabia, tristeza, impotencia, frustración, pena, culpa, soledad. Y otras muchas que ya conocéis más o menos y podéis ir etiquetando. Hacemos una última respiración profunda. Y vamos abriendo los ojos, volviendo a presente. Muy bien. Aquí tenemos un usuario. Bueno, pues vamos a empezar con heridas y máscaras. Bueno, os comentaba la semana pasada que tenía que ver cómo encajaba todo esto. Y bueno, me he determinado por Lise Bourbeau, que es una de las bueno, ensayistas y escritoras que a mí me ha marcado y me ha ayudado a entender a las personalidades, ¿no? Y por qué nos comportamos como nos comportamos. Aunque lo descubrí años después. En realidad, esta mujer la descubrí hace unos 5 años y empecé a leer sus libros hace unos 5 años. O sea que ya llego tarde porque llevo 14. Llevo ya, pues, desde el 2012 con Hemoconciencia, llevo 8 años con Hemoconciencia. O sea que, perdón, de 2006, digo yo 2012. 2006 con Hemoconciencia, llevo 14 años con Hemoconciencia, pero esta mujer la descubrí hace 5 años y ya como había desarrollado mucho los personajes de Hemoconciencia, pues simplemente me sirvieron de apoyo para darme cuenta efectivamente de que era así, ¿no? Podría haber utilizado el eneagrama también, que mucha gente pues, tiene conocimiento de eneagrama, son otras formas de leerlo. Lise Bourbeau describe muy bien en sus libros las situaciones por las que se producen las 5 heridas de la niñez, que le llaman ellos. Hay distintos libros, podéis buscar en internet, muchos son descargables fácilmente. Y se pueden comprar online, por supuesto, tanto en formato físico como en formato en PDF o en formato para audiolibro, incluso también. Y bueno, y ella pues describe pues, estas heridas, ¿no?, que tenemos en la infancia, y ella decide o describe 5 heridas y 5 máscaras, ¿no?, que vamos a ver, que creo que es una buena forma de introducirnos en todo este mundo de la herida y las máscaras. Estas heridas provienen de la no aceptación de ciertas experiencias que por la interpretación que hacemos de las mismas, pues nos cuesta integrar, ¿no? Acordaros que cuando somos pequeños vivimos muchas circunstancias propias o ajenas, y esas circunstancias pues generan en nosotros mismos un dolor, ¿no?, un no entendimiento, una no aceptación de la situación. Y cuando no entendemos estas situaciones, pues esto genera una herida, ¿no?, una herida básica que esta mujer llama, y esa herida básica es una herida que nos va a acompañar toda la vida, salvo que la trabajemos. Incluso trabajándola, vamos a tener cierta tendencia a protegernos de ella. ¿No? Muy bien. Las heridas de la infancia que ella describe son el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Estas son las 5 heridas que ella describe en sus libros. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se crean estas máscaras? Bueno, pues la causa de la herida es el conflicto no resuelto, como hemos dicho antes, y su efecto son las máscaras que generamos para protegernos de esta herida. Es decir, si nosotros vivimos una situación determinada directamente, es decir, la vivimos nosotros, o la vivimos indirectamente a través de una tercera persona, que ya lo hemos comentado otras veces, como pueden ser nuestros padres, nuestros familiares directos, abuelos, hermanos mayores y tal, entonces lo que ocurre es que se genera esa herida, yo me siento así en un momento determinado, o copio este patrón de conducta de otra persona que se ha sentido así, y entonces genero máscaras para protegerme de esa herida. Es decir, el efecto de la causa está la causa y el efecto, ¿no? La causa es la herida, lo que yo me siento mal porque yo no entiendo la situación o no entiendo por qué a otra persona le pasa lo que le pasa, y entonces a partir de ahí genero un efecto que es una máscara, que es me protejo de esto. Y esa máscara es una especie de patrón de conducta o comportamiento, ¿vale? Y ahora veremos cuáles son. Bueno, aquí los tenemos, ¿no? Aquí las tenemos las 5 heridas y sus 5 máscaras correspondientes, ¿vale? El rechazo le corresponde el huidizo, ¿no? Esas personas pues tremendamente tímidas, ¿no? Que, por ejemplo, de pequeño eran muy tímidos, que les cuesta mucho relacionarse, les cuesta mucho exponerse. ¿Por qué? Pues precisamente porque tienen miedo al rechazo, ¿no?
Luego en el abandono tenemos la dependencia. Claro, si a mí me han abandonado, yo me he sentido abandonado, entonces tengo una tendencia a ser dependiente, o sea, a huir totalmente de la soledad, a no querer sentirme solo en ningún momento. Y para eso, pues puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, ser el mejor en algo o llamar la atención de la gente de muchas maneras, porque necesito a la gente. No podría estar yo solo por mí mismo, ¿no? Luego está la herida de la humillación, sentirse humillado en un momento determinado, cuya máscara, fijaros qué curioso, es el masoquismo, ¿no? Me humillan y entonces mi máscara es el masoquismo. Es como que busco en cierta manera que me sigan humillando, porque esa es la herida que yo necesito sanar, que yo necesito curar. Entonces, a veces me meto en relaciones que son dolorosas para mí, que me hacen daño, que me hacen sentir mal, y esto me genera un bucle en el que no me salgo de relaciones nefastas, ¿no? Esto le pasa mucho, por ejemplo, a personas que tienen la herida de la humillación y la máscara del masoquismo. Por ejemplo, pasan personas maltratadas, no solo hombres y mujeres que se sufren maltrato, tanto psicológico como físico, ¿no? Esto puede pasar. Lo que también está asociado a la máscara de dependencia, porque como luego veremos, nosotros tenemos normalmente una herida básica, pero podemos tener más de una máscara, ¿de acuerdo? Luego tenemos la herida de la traición, ¿no? Sentirnos traicionados de alguna manera, y esto genera una máscara de controlador. Pues ya sabéis, los controladores, ¿no? Todas las personas controladoras son personas que tienen mucha tensión en la zona cervical y hombros, son personas que suelen relacionarse con tener muchas expectativas, con ser perfeccionistas, y todo, el controlo porque tengo miedo, el control es miedo. Entonces al final controlo y no quiero que me traicionen. Intento evitar en la medida de lo posible que me puedan traicionar. ¿De acuerdo? Entonces, para que no me vuelvan a traicionar, pues soy un controlador, me fijo en la gente, me fijo en los detalles, me fijo en qué me dicen, cómo me lo dicen. Soy muy observador en ese sentido, ¿no? Y por último está esa herida de injusticia, lo que yo considero una injusticia, o lo que considera el niño o la niña interior una injusticia, y esto genera rigidez. Es decir, las cosas tienen que ser justo lo contrario, ¿no? Esto es justo, tiene que ser así. Y claro, cuando yo soy rígido, cuando yo me comporto de forma rígida, porque las cosas tienen que ser como yo digo, también estoy cometiendo una injusticia conmigo mismo y con las personas con las que me relaciono, ¿no? Fijaros cómo, de nuevo, la herida de fondo está ahí, latente a través de la máscara que se está desempeñando, que está protegiéndome supuestamente de que me vuelvan a herir, que me vuelvan a dañar y que me vuelvan a hacer daño. Muy bien. Continuamos. ¿Qué es una máscara entonces? Bueno, pues las máscaras están formadas por el miedo a volver a experimentar el conflicto, como ya hemos dicho, y también con los metaprogramas, por los metaprogramas o creencias limitantes que asumimos, ¿no? Pues bueno, qué suerte que la semana pasada hablamos de las creencias limitantes, ¿verdad? Y hablamos de los metaprogramas, ya no tenemos que volver a explicarlo, pero básicamente ya sabéis que una creencia limitante es una idea que tengo, una frase que yo me digo a mí mismo, o que me repito, o que me dicen otros, que yo me acabo creyendo, que no son verdad porque me hacen sentir mal. Y un metaprograma, bueno, que me afecta a un área de mi vida en concreto normalmente, y un metaprograma es una creencia limitante que me afecta a distintas áreas de mi vida. Si no estuvisteis en el webinar de la semana pasada, os recomiendo que lo veáis, que está grabado en el canal de YouTube, y Demo Conciencia, y ahí podéis informaros más sobre las creencias limitantes, porque obviamente vamos a trabajar con creencias limitantes dentro de estas máscaras y del trabajo de máscara y heridas, ¿no? Muy bien. Estas máscaras, asociadas a las corazas emocionales que ya vimos en otro webinar anterior también, son visibles, fijaros qué interesante, en la morfología de la persona. O sea, son visibles en la morfología de la persona, en el cuerpo físico y por tanto en su apariencia, en cómo se mueven, en cómo andan, cuál es su corporalidad, cuál es su percepción física, si es una persona más delgadita, si es una persona que tiene más tendencia a coger peso. Esto también está definido en cierta manera por tu herida básica. ¿De acuerdo? Interesante este tema de Liz Bourbeau, que lo explica muy bien en sus libros. Aunque bueno, ya os adelanto que cuando empecéis a leer sus libros y empecéis a leer las distintas heridas y las características de las máscaras, pues os vais a dar cuenta de que muchas se parecen y que os vais a identificar con muchas, pero eso lo vamos a explicar a continuación. Bueno, ya que hemos hecho una pequeña introducción, vamos a hacer la meditación, ya sabéis, como siempre, de 1 minuto. Me gusta hacer una pequeña introducción para no hacer la conciencia emocional y la meditación tan seguida.
vamos a hacer nuestra conciencia, ya sabéis, acordaros que esto podíamos hacerlo, la idea es como está ese muñecote aquí, un minutito sentados en una silla, 1, 5, 2, 20, lo que queráis, ¿no? Pero en principio la meditación de 1 minuto de Martin Bronson es sentaros con la espalda recta, posición cómoda, los pies bien apoyados en el suelo, las manos en el regazo, y acordaros de lo que pretendemos aquí es lograr una pequeña relajación, y nosotros dábamos una variante de la meditación de 1 minuto de Martin Bronson, que es la que me gusta hacer a mí cuando lo hago en un solo minuto, para concentrarme más, para enfocarme más, que es que inhalo y exhalo a nivel profundo, y cuando inhalo hago una sonrisa fuerte, incluso sonriendo a nivel que se me vean los dientes, incluso exagerando mucho mi sonrisa, puede ser con los dientes o no, y cuando exhalo relajo la cara, como si relajara la mandíbula totalmente. Esto es, ya sabes, tensión, distensión, que es otro, está dentro de las técnicas también de relajación, ¿vale? Así que ponemos nuestro reloj, de la campana a la campana, ojos cerrados, y empezamos. Bien. Bien, gracias por este minuto de atención consciente. Vamos abriendo los ojos. Y ahora estamos un poquito más relajaditos. Acordaros que cuando hacemos respiraciones profundas, algunos, si no estáis acostumbrados, lentes profundas, si os fijáis, yo siempre, cuando lo hago de 1 minuto, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, y cuando hacemos esto, tardo más en exhalar, como mínimo 2 segundos en exhalar más que al inhalar. Si, por ejemplo, inhalamos 5 segundos, mínimo vamos a exhalar durante 7, aunque yo lo alargo a veces hasta el doble. Y esta hiperoxigenación produce, en ocasiones, cuando no estamos acostumbrados, un pequeño mareillo, ¿vale? Que es normal, porque no estamos acostumbrados a oxigenarnos, y a los segundos se pasan y te quedas relajadito. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos hablando de máscaras y personajes. Bien, ¿cuál es mi herida y máscaras? Bueno, pues aunque todos nos podemos identificar con las características de cada herida y máscara, un momento, ¿puedes correr el libro a las personas, María José, por favor? Que hay alguno abierto y se escuchan perros de fondo. Cuando todos nos podemos identificar, aunque todos nos podemos identificar con las características de cada herida y máscara, siempre tenemos una herida y 2 o 3 máscaras predominantes, ¿vale? Es decir, esto es lo que os decía antes, ¿no? Que nos encontrábamos con que nosotros nos podemos identificar con una herida, de hecho, pues, nos podemos identificar con más de una herida, pero en realidad nuestra herida básica solo es una, ¿vale? Aquí solo hay una. Esto yo ya lo he testado con el tiempo, lo he estado testando, lo he estado viendo, y al final efectivamente solo hay una herida básica. De las 5 que hemos visto, ¿no? De rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, todos tenemos una. Y luego, sí es verdad que podemos tener más de una máscara. Es decir, si por ejemplo tenemos abandono, pues la máscara directa sería dependiente, ¿no? Pero también puede ser que tengamos la de huidizo, tengamos la de controlador, tengamos la de rígido o la de masoquista. Y podemos tener hasta 1 o 2 más. Es decir, tenemos una herida básica y podemos tener mínimo, o sea, tenemos 2 máscaras, una predominante y una secundaria, y a veces tenemos hasta 3 máscaras. Esto es lo que nos hemos encontrado a lo largo del tiempo, pues bueno, pues trabajando con clientes en la consulta, ¿no? Digo, para lo que tengáis en cuenta, pues, si os leéis los libros, ¿no? Entonces, también hay mucha información en internet, ¿vale? Por ahí lo pongo más adelante. Entonces, al final, tenemos una herida básica y tenemos 2 o 3 máscaras predominantes. Y podéis ver que, al fin y al cabo, la herida y las máscaras están muy relacionadas, ¿no? Y algunas tienen cierto sentido, pero en otros no tienen cierto sentido. Y luego es interesante porque esta mujer
genera como una serie de sintomatología o patología que se da más fácilmente en según qué máscara estemos utilizando con más asiduidad. Yo me he encontrado a veces que, por ejemplo, como decíamos antes, en una herida de rechazo, cuya máscara sería huidizo, en la máscara primordial, digamos, la máscara primaria debería de ser huidizo. Sin embargo, la que más utiliza esa persona puede ser controlador, o puede ser rígido, o puede ser dependiente, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser la primera, no es la que más se utiliza. A lo mejor en el momento que generó la herida, sí utilizaba más esa máscara, pero con el tiempo ha ido desarrollando y evolucionando con esas máscaras, bien porque se la ha trabajado, porque bien de forma natural le han venido mejor para las circunstancias o las personas que esa misma persona está creando para sí. Esto es un tema interesante que veremos después. Bien, entonces, trabajar las máscaras requiere enfrentarse, obviamente, a las situaciones de las cuales nos intenta proteger. Es decir, porque claro, lo primero que está haciendo la máscara es proteger la herida. Entonces, lo que yo primero me encuentro es mi máscara, ¿vale? Mi máscara, mi personaje. Eso es lo primero que yo me encuentro. Entonces esto lo que está haciendo es evitarme enfrentarme a la herida que a mí me hizo tanto daño y que huyo de ella como si fuera la peste, ¿no? Entonces, claro, tengo que buscar cuáles son, si yo sé cuál es mi herida y cuáles son mis máscaras, que digo que os podéis más o menos identificar, luego si queréis me preguntáis, si me abrís la cámara yo os veo, puedo decir cuál es vuestra máscara y vuestra herida, ¿vale? Porque voy testando distancia y lo vamos viendo, ¿vale? Pero si no, pues leyendo un poco en internet o en alguno de los libros, en internet hay algunos artículos que vienen resumidos también y podéis encontrarlos en internet, ya digo, con cierta facilidad. Entonces, para trabajar las máscaras, claro, requerimos enfrentarnos a estas situaciones que nosotros estamos intentando, que precisamente las máscaras, de las cuales las máscaras intentan protegernos, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo saber mi herida y máscaras predominantes para sanarlas? Bueno, es un poco lo que podríamos decir. Pues como decía antes, bueno, pues lee algún libro de Lise Bourbeau, alguno de sus libros, busca información en internet o simplemente piensa en conflictos actuales sin resolver. Esta es una forma fácil de verlo. Si yo leo una pequeña descripción de las máscaras, pues entonces me voy a dar cuenta de qué conflictos tengo yo sin resolver ahora, qué conflictos tengo yo abiertos con mis familiares, con exparejas, incluso con mi pareja actual, con amigos, con situaciones en el trabajo. ¿Qué conflictos estoy teniendo yo ahora sin resolver? Pues eso tiene que ver un poco. También preguntándole a las personas que os conocen bien, ¿no? A vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga podéis preguntarle, oye, de estas máscaras de huidizo, dependiente, masoquista, controlador y rígido, ¿cuál crees tú que me ubica mejor? O con esta descripción. Incluso simplemente con el nombre ya te va marcando un poco, ¿no? Oye, pues yo creo que tú serías rígido, porque mejor nosotros estamos tanto tiempo actuando desde ese patrón que no nos damos cuenta, ¿no? Esto lo he comentado algunas veces, que en consulta yo he estado trabajando con algunas personas que son facilitadores, psicólogos, terapeutas, médicos, que se supone que tienen, sobre todo facilitadores, ¿no? Y terapeutas que llevan mucho tiempo trabajando consigo mismos y que deberían de saber cuál es su máscara, o eso deberían, ¿no? Entre comillas. Y a veces le digo, oye, lo que te pasa es esto, ¿no? Y me dice, menos mal que me lo has dicho. Y yo me quedo alucinando, ¿no? Porque no sé cómo no se han dado cuenta antes. Y esto pasa mucho, ¿no? Que nosotros mismos no nos damos cuenta de cuál es nuestra herida y nuestra máscara, pero los que están fuera sí lo ven con más facilidad, ¿no? Así que lo lean un poco, que lo vean y dicen, sí, pues yo te identifico fácil en esta. Y a veces que nos lo digan desde fuera es más sencillo que verlo nosotros de dentro, ¿vale? Vamos, a mí me pasa esto y supongo que si me pasa a mí, pues le pasará a todo el mundo. Muy bien. Y es que tus heridas y máscaras ya están atrayendo las situaciones que necesitas para sanarlas. Es decir, si tú observas tus conflictos sin resolver, te vas a dar cuenta, porque esto es lo curioso. Nosotros tenemos una herida y tenemos una máscara que la protege. Es decir, imaginaos una herida como una raja en la piel y una tirita. Ya tenemos la tirita. Y la tirita es la máscara. Bueno, pues tanto la herida como la máscara a nivel subconsciente está atrayendo a tu vida una realidad específica, unas personas específicas precisamente para que puedas sanar esa herida y esas máscaras. Fijaos qué curioso, ¿no? Nosotros atraemos aquellas cosas que necesitamos sanar. Entonces, por eso digo que puede ser leyendo algún libro, puede ser buscando la información en internet, que está curiosa y os recomiendo que la veáis por curiosidad, aunque sea, pero simplemente pensando en tus conflictos sin resolver o preguntándole a vuestros mejores amigos, ya lo vas a ver, porque tú ya estás generando en presente, ya tienes situaciones, ya has creado situaciones, relaciones con otras personas que hacen que te estén mostrando tu máscara, ¿no? Tu máscara y tu herida. Si soy muy rígido con ciertas personas, a lo mejor yo no soy muy rígido con la gente en general, pero con mi pareja, con mi madre, con mi abuelo, con mi hermano, soy muy rígido o muy intransigente. O soy muy controlador con las personas, por ejemplo, las madres que son muy controladoras con su hijo, que no les vaya a pasar nada.
esto es controlador, ¿no? Ese controlador puede ser que le traicionaran y que no quieren que su hijo vuelvan a pasar por esa traición. Error. Ya sabéis que a lo mejor tu hijo no tiene esa herida y no tiene por qué afectarle. Y además, aunque te afectara, aunque le afectara, por mucho que tú quieras, no vas a poder evitar que tu hijo en este caso viva eso, o tu hija viva eso, ¿de acuerdo? Esto es una pérdida de tiempo. O sea, es imposible que no lo viva, porque se tiene que vivirlo y te ha elegido a ti como madre para que tú lo veas, para que tú puedas recomendarle o insinuarle algo en todo caso, pero el niño o la niña al final van a tener que vivirlo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se pueden trabajar la herida y las máscaras? Bueno, pues sí, claro, por supuesto se pueden trabajar. Esta foto representa muy bien un poco lo que el ejemplo que vamos a poner luego, que es muy, muy llamativo porque seguro 100% que nos ha pasado a todos y que nuestros familiares lo han visto y nuestra pareja lo han visto y nuestros amigos lo han visto y es sorprendente los cambios que tenemos de personalidad, ¿no? A veces, si esto lo hiciéramos con la gente de la calle, o sea, con nuestros familiares, pues tienen que estar locos, ¿no? Nos meterían en el manicomio directamente, ¿no? Porque es que literalmente así, es una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, entonces, trabajando herida y máscara. Al final, tenemos dos opciones para trabajar esa herida y esas máscaras. La primera opción es sanar la causa o el efecto. Es decir, trabajar sobre la herida directamente o trabajar sobre las máscaras. Podemos trabajar de las dos maneras. Y bueno, esas son las dos opciones, ¿no? La primera es directa, es una forma de trabajar directa. Es trabajar con tu herida sintiendo amor y compasión hacia ti mismo o hacia ti mismo. Es decir, primero, si tú tienes una herida y sabes reconocer cuál es la herida, al menos aunque sea indirectamente a través de tus máscaras, pues al reconocer esa herida tienes que aceptar esto. Yo tengo miedo de que me traicionen, tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que me abandonen, tengo miedo de que me humillen, que me vuelvan a humillar, por supuesto, tengo miedo de que vuelva a sufrir una injusticia. Entonces, cuando yo tengo miedo de esto, la cuestión es que este miedo ya está en mí. Cuando yo tengo miedo de que algo me vaya a ocurrir, yo ya tengo este miedo, ya me está ocurriendo, ¿no? Esto cuando hablamos del dolor físico o emocional. El miedo a sufrir dolor físico o emocional es peor que el propio dolor, es peor que el propio sufrimiento, porque es como la tortura china, ¿no? La gotita, la gotita, la gotita, quizás no es muy intenso, muy exagerado, aunque a veces se desborda el vaso y nos da el ataque de ansiedad, o el ataque de malestar, o el ataque de rabia, de ira, de impotencia, ¿no? Pero está constantemente, es una cosa que te va limando, que te va minando, ¿no? Te va minando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo, ¿vale? Entonces, la primera es directa. Sé cuál es mi herida. Imaginaos que ahora me pregunta alguien, pues ¿cuál es mi herida? Pues mira, tu herida es tal, y yo quiero trabajar mi herida. Bien, pues si tengo miedo a esto, voy a iluminar ese miedo. Y esta es la parte pues más bonita de este trabajo, ¿no? Iluminar tu miedo para poder eliminar ese miedo, que es prestarle atención a ese niño, a esa niña interior, para que ya no le sean necesarias esas máscaras, ¿de acuerdo? Muy bien. La segunda forma de trabajar, la segunda opción, es la indirecta, ¿no? La segunda indirecta, cambiar conductas asociadas a estas máscaras, sintiendo amor y compasión hacia los demás. Es decir, si yo soy capaz de sentir amor y compasión hacia los demás, de no pedirles nada a cambio de ese amor y compasión que siento hacia ellos, es decir, no esperar nada a cambio, esto es lo que nosotros llamamos amor incondicional. Si somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, simplemente porque eso es lo que nos hace sentir bien a nosotros, entonces ya estamos trabajando con esas máscaras, ¿vale? Ese es el trabajo indirecto, ¿vale? Ese es el trabajo indirecto. ¿Cuál creéis vosotros que sería el mejor? ¿La forma directa o la forma indirecta? ¿No? Porque ahí entramos en luego si queréis lo comentamos, ¿no? Pero al final hay una disyuntiva, hay como dos bandos, por decirlo así. Unos piensan que es mejor trabajar de forma directa y otros que piensan que trabajar de forma indirecta. Y si os dais cuenta, muchas de las formas muchas terapias, muchas técnicas, muchas herramientas terapéuticas, tienen en cuenta o una u otra, ¿vale? Tienen en cuenta o una u otra. Cogen un enfoque o cogen otro enfoque. Pero todas las técnicas, todas las herramientas, todas las terapias tienen o un enfoque o el otro. O uno trabaja sobre la propia herida, si trabaja hacia adentro, mirando solo hacia adentro, sin mirar hacia afuera nunca. Y otras miran hacia afuera a través de las circunstancias, a través de los síntomas, a través de lo que me encuentro, etc. ¿Vale? Bueno, pues normalmente la mejor sería la primera, la directa, porque claro, trabajo conmigo, no dependo de nadie. Sin embargo, la indirecta, o esta segunda opción, es la más utilizada, ya que nos resulta más fácil trabajar en los problemas con los demás que en los conflictos que tenemos con nosotros mismos. Y esto es una trampa,
¿vale? Es una trampa, pero esa trampa pues tiene su intrínculo, ¿no? Tiene su razón de ser, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente utiliza la indirecta, la segunda opción, la que hace que yo trabaje con los problemas que tengo con los demás, los conflictos que tengo con mis relaciones, con mi madre, con mi pareja, con mi hijo. Eso es un poco la forma más directa de verlo, porque lo estoy viendo desde fuera, a través de la ley del espejo, como ya hemos visto muchas veces, ¿no? Como hablamos en el monográfico que hicimos hace unas semanas, ¿no? Y es que cualquier máscara, cuando lleva mucho tiempo con nosotros, y esta es la razón por la cual solemos utilizar la segunda, se transforma en personaje, ¿no? Este webinar se llama Acordaros máscaras y personajes, ¿no? ¿Qué es un personaje? ¿No? Pues es una máscara que lleva mucho tiempo en uso. Y entonces este personaje tiene personalidad e identidad propia. Es decir, se convierte aquí en el amigo, ¿vale? El amigo bonito, ¿acordáis? O sea, estos personajes forman parte de este mono y se hacen muy potentes en nosotros. ¿Cómo funciona esto? Esto es un tema que yo, en su momento, al principio, cuando creé Hemoconciencia en 2006, me dediqué 2 años a estudiar un poco esto, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Y de hecho nosotros, en Hemoconciencia, cuando aprendemos Hemoconciencia, no hablamos de máscara, hablamos directamente de personaje, ¿vale? Y el personaje es esa entidad, vamos a llamarlo entidad, que quiere tener identidad propia y a base de hablarte, acordaros del monito, hablarte al oído, decirte, oye, que mira, vaya esto, yo creo que esto es lo mejor, yo creo que esto, yo creo no sé qué, cuidado que te van a hacer daño, cuidado que esto, cuidado que lo otro, que no sé qué. Aparte de, a través de esta forma de hacerlo, hace que nosotros le prestemos atención. Cuando yo le presto atención a algo o a alguien, acordaros que donde está mi atención está mi energía. La energía que nosotros somos en esencia, como nosotros somos amor, paz y amor, donde está nuestra energía, donde está nuestra energía está nuestra intención, está nuestra atención, donde está nuestra atención, perdón, está nuestra energía. Y donde está nuestra atención, como donde está la atención, está la energía, cuando yo le dedico mucha energía, que es energía amorosa, atención, acordaros que cuando somos pequeños, los niños quieren atención. Somos capaces de hacer el pino con la oreja con tal de que nuestros padres no nos hagan caso, ¿no? Y si tenemos una máscara de dependencia, pues somos capaces de ser los mejores del mundo con tal de que la gente nos haga caso. Entonces, la atención es como los niños entienden el amor. Cuando yo le doy mucha atención a una máscara, la estoy retroalimentando. Y cuando la retroalimento mucho, le estoy dando como mucha energía. Y esa energía hace que se hace fuerte en mí. Y mi ego se refuerza. Mi esencia se oculta, se esconde, y mi personaje sale a la luz con más facilidad. Entonces yo me acabo convirtiendo, como pasa con lo vemos muchas veces en las personas mayores, me acabo convirtiendo en mi propio personaje. Como nosotros decimos que el personaje te ha comido. El personaje te ha comido una persona súper mega victimista, súper mega soberbia, que no entra en razones, que no es capaz de cambiar su forma de ver las cosas, que su forma de ver las cosas es la única que vale y todos los demás están equivocados, ¿no? O sea, una mezcla entre soberbia y victimismo, da igual que su personaje sea primeramente o preferentemente victimista, que la razón de ser es tener razón, que sería la soberbia, o que quiera tener razón para en el fondo poder quejarse de que nadie se la da. Es decir, que su preferencia sea la soberbia para finalmente poder quejarse, aunque sea internamente, ¿no? Entonces al final, este personaje con personalidad e identidad propia es como que es un mini yo, ¿no? Por eso aquello del mono, ¿no? Es un pequeño mini yo. Y podemos tener varios mini yo, ¿vale? Acordaos que podemos tener 2 o 3 máscaras. Así que como mínimo podemos tener mínimo dos personajes bien definidos, ¿no? Y a veces tenemos hasta más. Pero, de hecho, ya sabéis, esto está demostrado con las personalidades múltiples, ¿no? La patología de personalidades múltiples, que si habéis visto alguna película de estas es alucinante, ¿no? Alguna película que habla de esto, o si estudiáis un poco sobre esto, es un tema apasionante, ¿no? Como la persona puede definir distintos personajes muy concretos, muy definidos, y cambiarle la forma física, cambiarle cómo se mueven, cómo se relacionan con los demás, ¿no? De hecho, hay una película que os recomiendo que es como de medio de superhéroes, que se llama Múltiple, así tal cual, y la verdad es que os la recomiendo, está súper bien y habla de esto. Bueno, entonces, cualquier máscara, cuando lleva mucho tiempo en nosotros, le hemos prestado mucha atención, entonces esta máscara se transforma en personajes con personalidad e identidad propia. Vale. Entonces, ¿quién eres tú? Esta es la pregunta que viene a continuación, ¿no? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién eres tú? Fijaros que vemos a este hombre ahí con una máscara enfadado y otra máscara sonriente y una máscara, pues tranquilo, serio, o cada uno como lo interprete, ¿no?
Al final, ¿quiénes somos nosotros de todo eso? Bueno, pues nosotros somos todos y ninguno. Es decir, ninguna de nuestras máscaras o personajes nos identifican directamente, aunque obviamente tenemos que utilizar esas máscaras para comportarnos y relacionarnos con los demás, incluso para relacionarnos con nosotros mismos. Y somos todos, porque todos se han creado a través de nuestra energía, de nuestra intención, de nuestra atención sostenida en el tiempo. Entonces, aquí tenemos. Todos tenemos un personaje agradable y simpático que sacamos con ciertas personas y a ciertas situaciones, ¿verdad? Todos tenemos un personaje desagradable y antipático que sacamos con ciertas personas y en ciertas situaciones, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros, al final? ¿Vale? Lo curioso de esto es que incluso es posible que haya tenido un mal día, que me haya tratado mal a mí mismo y a mi familia, y que crea no poder cambiar mi estado de ánimo. Pero oye, de pronto salgo a la calle, me llama mi jefe, el chico o la chica que me gustan, mi madre, que no quiero que se entere de que estoy enfadado, y tachán, lo logramos, ¿verdad? De repente cambiamos el personaje, de repente nos comportamos de forma totalmente distinta, estamos súper enfadados y de repente tenemos la sonrisa para nuestro jefe, para la persona que nos gusta, para nuestra madre que no quiero que lo veamos enfadado, y a lo mejor acabamos de tener una bronca brutal con nuestra pareja, ¿no? Y vemos que estamos con un encabronamiento increíble. Y pum, de repente cambiamos, porque nos interesa cambiar, ¿vale? La cuestión está en que ese interés por cambiar también es egótico, es decir, también viene del ego, también viene del mono, y tenemos que hacer ese interés por el cambio propio, es decir, que no venga porque a él le interesa, sino porque a mi esencia le interesa cambiar. Pues este ejemplo es un ejemplo que podemos ver, hemos visto en todas las personas, hemos visto muy a menudo, y que se da pues, en muchas situaciones. Y digo un personaje agradable y simpático como justo lo contrario, ¿no? Estar súper enfadado, súper tal, súper desagradable, y al contrario, como decíamos, de repente nos ponemos bien, ¿no? O de pronto salimos a la calle y nos encontramos con alguien, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Hombre, y venías súper serio, y de pronto te sonríe, una sonrisa, tu mejor sonrisa, le pones, ¿cómo estás? Pues muy bien, no sé qué, y empiezas a hablar todo como si todo fuera de maravilla, ¿no? Cuando en realidad acabas de tener un broncón impresionante. A veces contigo mismo, que te levantas con el pie izquierdo y tienes follones, ¿no? Bueno, entonces fijaros. ¿Sabes qué pasaría si lo hiciéramos con las personas que amamos? ¿Sabes qué pasaría si nosotros hiciéramos esto? De pronto estuviéramos con nuestra madre, montando una bronca con nuestra madre, o nuestra madre montando una bronca a nosotros, y de repente hiciéramos así y nos cabreáramos, o al contrario, ¿sabes qué pasaría? Que nos dirían, tú estás zumbado, o sea, directamente estás zumbado, ¿no? Vamos, vete directamente al manicomio, ¿no? Esto es lo que nos dirían, ¿no? Esto es lo que pensarían de nosotros. Si esas personas que son esa persona que nos gusta o ese amigo que nos llama, que nos encontramos por la calle en ese momento, nos viera el cambio tan brusco que hemos tenido de un segundo para otro, bien, pues este cambio tan profundo nos aleja mucho de nuestra autenticidad, nos aleja mucho de nuestro verdadero estado de ánimo, porque el cambio no es porque nosotros queramos sentirnos bien, el cambio es porque queremos obtener algo del otro, bien que nos sigan reconociendo, bien que nos sigan amando, bien que no nos humillen, que no nos traicionen, que no nos rechacen incluso, y somos capaces de hacer cualquier cosa por esto. Pero cuando llevas mucho tiempo con una pareja, mucho tiempo con un familiar, entonces es como que los personajes se difuminan porque no pueden mantener mucho tiempo un solo tipo de personaje. No pueden mantener mucho tiempo un mismo estado emocional, salvo que te trabajes muchísimo, ¿no? Y una de las formas de hacerlo, como todos bien sabemos, es a través de la meditación, ¿no? La meditación es no juicio y lo que se pretende es que nos alejemos de esos personajes, de esos paradigmas, de esas creencias limitantes en las que se basan pues, esas máscaras de esos personajes, ¿no? El que las cosas deben de ser así. ¿Okay? Entonces, la razón por la que nos cuesta tanto trabajar esto es porque los personajes, trabajar directamente con nosotros, porque los personajes interfieren a la hora de trabajar con nosotros mismos. Esto lo comentaba el otro día también con una compañera, ¿no? Al final, nosotros podemos trabajarnos a nosotros mismos, claro que podemos, y la técnica de liberación emocional sirve para esto, pero cuando es algo muy profundo, una herida muy profunda, el personaje está tan metido, la máscara está tan cogida en nuestra cara, tan pegada, como si fuera con un pegamento muy potente, que es muy difícil vernos a nosotros mismos al mismo tiempo que estamos trabajando una máscara que a lo mejor se creó cuando teníamos 2 años o 3 años. Sí podemos trabajarlo, pero es complicado o complejo hacerlo, salvo que practiques muchísimo, ¿vale? Entonces, pues yo
le decía a esta compañera, prefiero trabajarme con otra persona porque me acelera, ¿no? Acelera el proceso, ¿no? Hace que yo pueda trabajar más profundo, ¿no? Y eso es lo que suelo recomendar a la gente. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? La primera es el ser directo, utilizar la técnica directa, ¿no? La técnica directa es sé amable contigo mismo. Fijaos que he puesto ahí, en amable, amabilidad, siempre está la palabra ama. Amate a ti, ama al otro. ¿Vale? Sé amable contigo mismo. Al final, cuando tú te amas a ti mismo, cuando eres amable contigo, cuando generas un nuevo personaje o una nueva máscara a la cual le dedicas atención y tiempo, acordaros que la mente aprende por repetición, le dedicas tiempo y atención a esa máscara de que es amable contigo, que es amable con las personas que tienes en tu entorno, entonces dejarás de desear que los demás lo hagan por ti. Acordaros que este se comporta muy contrariamente a como realmente se siente, es decir, de forma muy poco auténtica, con tal de que no le rechacen, de que no le abandonen, de que no lo humillen, de que no lo traicionen, de que no cometan otra injusticia con él o con ella. ¿Vale? Entonces, cuando tú eres amable contigo, cuando tú le das luz a toda esa herida, darle luz a la herida es directamente sanar la herida. Es quitar la tirita, ver y pasar el dedito iluminado y poder sanarlo, como se ve en las películas, ¿no? De sanación que hacen los sanadores, ¿no? Tan bonito, ¿no? Que hace así y la piel se cierra. Pues esto es exactamente igual. Esto se hace a base de estar contigo mismo, de respetarte, respetar tus propios límites y los límites de los demás, que si tú te sientes mal en un momento determinado y no te ha dado tiempo a cambiarte de estado de ánimo porque no te ha dado tiempo a trabajarte y alguien te dice ¿cómo estás? Pues puedes decir, pues mira, ahora mismo estoy jodido, la verdad. En general, bien, pero ahora mismo estoy jodido y no pasa nada porque estoy jodido. Porque a él también le pasa, a ella también le pasa. Te pregunte quien te pregunte, a todo el mundo le pasa. Esto es una cosa que le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva, la amabilidad contigo mismo, el hablarte bien, el generar una nueva máscara o personaje al que le dedicamos mucho tiempo y energía. Y esto es, vigila tus emociones, vigila tus pensamientos, utiliza técnica de liberación emocional, utiliza técnicas de relajación, descansa apropiadamente, cuídate, haz actividad física, ya sabéis, todos los etcétera, etcétera que hemos hablado muchas veces. Esto es amarte, esto es respetarte, y entonces nos va a facilitar mucho el que tengamos la energía apropiada para poder amarnos a nosotros a través de nuestras mismas palabras, de hablarnos bien, de decirnos cosas bonitas. Como haríamos con alguien a quien queremos consolar. Si te sientes mal, ¿no? Cuando, como decía el maestro, ¿no? Maestro, me siento mal, ¿no? Me siento mal, ¿no? O estoy desanimado. Y entonces el maestro decía, anima a otros, haz sentir bien a otros. Cuando tú animas a otros, cuando haces sentir bien a otros, te colocas el personaje de animado. Y cuando te colocas el personaje animado y le estás bien hablando a otros, entonces es más fácil que te puedas hablar bien a ti. A veces le digo a la gente, podéis imaginar cómo le hablarías a tu bebé o cómo le hablabas a tu bebé, pues la verdad es que una vida, ay, qué bonito, ay, que no sé qué, ay, qué tal. Y claro, cuando lo hagas, quizás llega este y te diga, estás tonto, ¿qué te estás diciendo? Que eres un niño pequeño, que eres no sé cuánto, porque no le va a gustar que hables así. Pero si tú te hablas con cariño, te hablas con amabilidad, no tienes que ser como un niño pequeño. De hecho, se recomiendan que a los niños, a los bebés es distinto, pero cuando los niños tienen ya 3, 4 años, que no se le hable como a niños pequeños, ¿vale? Que se le hable como adultos, cariñosamente, amablemente, con palabras que ellos puedan entender, pero que se le hable como adultos, que no se le trate como a niños pequeños, ¿no? Porque eso a veces en algunos niños que están muy desarrollados intelectualmente, incluso les puede parecer un poco insultante, ¿no? Y esto lo he encontrado algunas veces, ¿no? A la hora de hablar, yo me lo encontré en consulta, lo aprendí en consulta con algunos niños, ¿no? Entonces, sé amable contigo, ¿vale? Y dejarás de desear que los demás lo hagan por ti. Porque si yo no soy amable conmigo, voy a necesitar que alguien lo haga. Y esto se lo voy a pedir a mi pareja, se lo voy a pedir a mis padres, no se lo voy a pedir, se lo voy a exigir a los demás. Y si yo soy amable con los demás, entonces voy a exigirle que los demás también lo sean. Pero si yo estoy mal y entonces soy amable con el otro, entonces voy a no ser auténtico, no me voy a comportar como me siento, sino como creo que el otro necesita. Pero en realidad no lo hago por el otro. En el fondo lo estoy haciendo por mí mismo. Y si luego el otro no es amable conmigo cuando yo lo necesito o en otro momento, entonces me voy a enfadar con él. Y cuanto más
cuanta más relación hay, más tiempo llevo con esa relación, más dolor me produce que el otro no haga lo que yo quiero que haga, ¿no? Esto es como si nosotros le dijéramos a nuestra pareja que tiene que amarnos y hablarnos siempre bien cuando nosotros no lo estamos haciendo con nosotros mismos. ¿Cómo le podemos pedir a esa persona que nos hable bien a nosotros si nosotros no lo hacemos nosotros, no lo hacemos con nosotros mismos? Lo más fácil es que lo hagamos con nosotros mismos. Más poder que nuestra propia voz no tiene ninguna otra voz del mundo. O sea, nuestra voz es la más importante, la voz interna que nosotros tenemos es la que más influencia tiene sobre nosotros. Entonces, y otra cosa que nos dicen mucho, me dicen mucho, pero ¿cómo voy a ser amable yo con mi madre? ¿Cómo voy a ser amable con mi pareja? ¿O cómo voy a ser amable con mi hijo si me está tratando mal, si no me trata amablemente? Pues por la misma razón que si tu hijo está enfermo, o si tu madre está enferma, o si tu pareja está enferma, tú no quieres estar enferma también, ¿verdad? Porque alguien tendrá que ocuparse del rancho, ¿no? Tendrá que cuidarlo, tendrá que protegerlo, tendrá que ayudarlo, ¿no? Pues esto es igual, no tendría sentido. Como el otro no lo hace, pues yo no lo hago, ¿no? Entonces, si te tiras por un barranco, como decía mi madre, tú también te tiras, ¿no? Pues esto no tiene sentido, ¿no? Al final, tenemos que ser lo máximo de amables con nosotros mismos para que sea muy fácil serlo con los demás y que en la medida de lo posible nos cueste muy poco trabajo el sentirnos bien con nosotros y por lo tanto podamos ser muy auténticos con los demás, es decir, realmente expresar aquello que sentimos y entonces ya no desearemos que los demás nos den lo que nosotros nos damos, porque ya estaremos plenos, estaremos confiados, estaremos llenos de amor y reconocimiento, nuestro propio amor. Y esto es un poco cuando hablamos de las medias naranjas en las parejas, ¿no? Que ya estamos quiero hacer en el futuro un monográfico sobre esto. Y este tema de las máscaras y de los personajes encaja muy bien dentro de este tema, ¿no? Muy bien. Entonces, las ideas clave del monográfico, pues son, bueno, las heridas se crean en la infancia y las máscaras las protegen, ¿de acuerdo? La causa y efecto del malestar humano son sus heridas y sus máscaras. Es decir, la herida es la causa, eso que viví, eso que no entendí, eso que experimenté, directa o indirectamente, que a mí me hizo sentir mal, que me sentí rechazado, abandonado, humillado, traicionado o tratado injustamente y que generó las máscaras correspondientes, ¿vale? La causa y el efecto. La máscara, acordaros que es igual a miedo a volver a sufrir, miedo a volver a pasar por lo mismo que pasé, más las creencias limitantes asumidas. Creencias limitantes, circunstancias, situaciones, metaprogramas, etc. Y que si yo abuso de un tipo de máscara, y esto lo hemos hecho todos, pues acabo creando un personaje con identidad propia. Pero claro, ya todos los que estáis viendo esta presentación, todos tenéis ya desarrollados máscaras y tenéis vuestras máscaras y tenéis vuestros personajes desarrollados. Y por lo tanto, ya ahora tenemos que trabajar con lo que tenemos, porque esto es lo que ya hay, ¿no? Como cuando hacemos conciencia emocional. ¿Cómo estoy ahora? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo que seguir trabajando, ¿no? Y por último, bueno, pues la clave de todo es amarse a uno mismo, como estamos diciendo, y ser auténtico. Ser auténtico se refiere a trabajar en el personaje interior, en un personaje interior que sea como nuestro animador, nuestro coach, nuestro benefactor, la persona que más nos ama en el mundo y que mejor nos hace sentir, que mejor nos quiere hacer sentir, para sentirnos plenos a través de nuestra propia retroalimentación, atención e intención en esa máscara o personaje que yo creo. Porque al final, para relacionarme conmigo mismo o con los demás, necesito al ego, necesito las máscaras. Pero no una máscara que esté protegiéndome de una herida, sino una máscara adaptativa que sea la que me permita ser la mejor versión de mí mismo, conmigo mismo y con los demás, a través de la relación auténtica, ¿no? El ser auténtico es relacionarse de forma auténtica. Si estoy mal, estoy mal. Si estoy bien, estoy bien. Si estoy contento, expreso que estoy contento. Quizá la otra persona no lo esté y yo puedo estarlo y quizá no sea el momento, entonces puedo bajar un poco mi nivel. Esto pasa muchas veces, ¿no? A lo mejor nosotros vamos muy contentos por la calle, nos encontramos con alguien que está mal e intentamos rápidamente adaptarnos a esto, adaptarnos, ¿no? Porque dice, empatiza, ¿no? Date cuenta de lo que siente el otro, baja tu nivel temporalmente, pero en el momento en el que dejas de hablar con esta persona, no simpatices, cuidado con simpatizar, da la vuelta a la esquina y sigue con tu alegría y con tu entusiasmo para adelante, porque esa persona no querría ni le sirve que aunque tú puedas entenderlo, cambies tu estado de ánimo por ella o por él, ¿no? Porque esto no va a mejorar lo que tú estás sintiendo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora,
¿Cómo trabajaríamos esto con la técnica de liberación emocional que ya todos conocemos y que hemos practicado varias veces? Bueno, pues en realidad de forma bastante sencilla, ¿no? Piensa en la creencia limitante y practica conciencia emocional. ¿Por qué hablamos de creencias limitantes? Porque decíamos que una máscara, que finalmente puede convertirse en un personaje o no, son el miedo que me vuelvan a hacer daño, miedo a ser dañado de nuevo, miedo a volver a sufrir por esa herida básica que tenemos, más las circunstancias y las creencias limitantes que he generado en relación a esas circunstancias, a ese no entendimiento, a ese no sé por qué me pasó esto, no quiero ni siquiera mirar dentro a ver qué hay, porque el dolor fue tan grande. Recordaros que todas estas heridas son de la tierna infancia, es decir, de menos de 8 años normalmente. Y esto implica que el dolor emocional es muy potente, porque cuando somos niños vivimos las emociones de forma muy exacerbada. Y además, la máscara te dice, ojo, que aquí esto duele, ¿eh? Y duele mucho, ¿eh? O sea, la máscara, el propio mono, el propio personaje te dice, cuidado que aquí duele mucho. Por eso siempre utilizamos la técnica indirecta, porque es una forma del ego de enrocarse, ¿no? De dar tiempo a enrocarse para protegerse con otras máscaras, con otras técnicas, con otras ideas, ¿no? Y acordaros que todo lo que estudiamos, el ego también lo estudia, que esta es la jodienda, ¿no? Al final, cuando nosotros estamos estudiando algo, el ego también lo está estudiando, ¿no? Y esto es problemático, porque él sabe lo mismo que sabemos nosotros, ¿no? Entonces, imaginaros que queremos trabajar, por ejemplo, con una de nuestras máscaras, ¿no? Si sabemos nuestra herida, pues podemos trabajar con una frase que tuviera que ver con nuestra herida. Por ejemplo, tengo miedo a estar abandonado, a que me abandonen, perdón, tengo miedo a que me abandonen, o tengo miedo a que me traicionen, o tengo miedo a volver a ser humillado, o tengo miedo al rechazo, que es súper común, ¿no? El que casi todo el mundo se siente identificado con tengo miedo al rechazo, no significa que tenga la herida necesariamente de rechazo, ojo, ¿eh? No significa esto. A nadie le gusta que le rechacen, pero no significa que sea nuestra herida básica, ¿vale? Entonces, pues podemos pensar bien en la herida directamente, que sería el trabajo directo, ¿vale? Perder ese miedo, como primer paso para luego hacer introspección, entrar dentro de las sensaciones que tengas. ¿A mí qué me hace sentir esto? Pues me hace sentir, por ejemplo, en conciencia emocional, en el pecho, ¿no? Y tengo la atención en el pecho. Pues me voy al pecho y entonces pienso la frase previamente, tengo miedo a que me rechacen, y esto lo siento en el pecho. Entonces voy al pecho y, ya sabéis, empiezo a respirar lento y profundamente y empiezo a limpiar esto, ¿vale? Hasta que la frase te pierda sentido en mí. Si es mi herida básica, pues esto ya me va a empezar a ayudar. Pero luego, cuando yo he limpiado, si no es mi herida básica, pues puedo limpiar de la misma forma cualquiera de las otras heridas. Y una vez que he hecho esto, puedo hacer introspección, es decir, irme a ese punto y darle cariño y darle amor, no solo observándolo, que también es una de las técnicas de meditación, ¿no? De meditar en un punto determinado, conectándome con algo agradable, como hacemos, por ejemplo, en la caricia para corazones rotos, si os acordáis, sino también podemos hacer a través de hablarle, como decíamos, a través de una máscara que nosotros generamos, una máscara amable, hablándole cariñosamente, despacio, decirle que lo amas, siempre vas a estar ahí con él, que vas a estar ahí con esta sensación, vas a estar con ese miedo, nunca nadie más te va a volver a hacer daño, porque nunca más vas a volver a ser un niño o una niña en esas circunstancias, en esa situación, y que tú siempre estás ahí para protegerle, etcétera, etcétera, ¿no? Hablarle a ese niño o niña interior que se sentía mal, ¿vale? Y luego esta máscara, llevártela no solo a ese niño o niña interior de esa herida, sino también a tu día a día, el cómo te hablas, el cómo te dicen las cosas, el tomar conciencia de ti, y esto es lo que realmente conlleva el trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de desarrollo personal, y aquí casi nos meteríamos en el desarrollo espiritual, ¿no? Ese personaje amoroso con uno mismo y con los demás, ¿vale? Entonces, pensaríamos en esa creencia limitante directamente a través de las heridas, pensaríamos en una creencia limitante indirectamente a través de las máscaras. Por ejemplo, me comporto de forma dependiente o me comporto de forma controladora. Mucha gente se puede identificar con esto. Muy bien. Y ahora, pienso, ¿cuáles son las situaciones en las que yo me comporto de forma controlador o controladora? Pues pienso en estas situaciones, me trabajo esta creencia, me comporto de forma controladora aquí o directamente solo la frase. Trabajamos, hacemos la respiración lenta y profunda, ya sabéis, y luego me vuelvo a decir la frase. Y podemos trabajar hasta 3 capas cada día. ¿Acordaros? ¿Vale? Y aquí tendríamos la técnica, acordaros, si la tenemos en el pecho, pues como tiene esta mujer, abriendo, llevaría toda mi atención al área de influencia y empecé a respirar lento y profundo. ¿De acuerdo?
Así que os vamos a pedir, vamos a hacer una pequeña práctica. Os voy a pedir que elijáis una frase del tipo tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono, tengo miedo a la traición, lo que sea, o directamente sobre la máscara, ¿vale? Soy muy controlador, o me comporto de forma muy controladora, o me comporto de forma, soy una persona dependiente. Todas estas frases nos van a hacer sentir mal, porque todas son frases que vienen de heridas y máscaras, es decir, de la causa y del efecto del pasado que ya no existe y que ya no está en nosotros. Entonces, pensad en una de estas creencias, localizadla y cuando la tengáis, empezáis a respirar lento y profundo de 8 a 10 respiraciones. Cuando hayáis terminado, poco a poco vais abriendo los ojos y volviendo aquí. Recordaros que cuando terminamos de hacer la respiración, si queremos hacer la comprobación, volvemos a pensar la misma frase, volvemos a hacer conciencia emocional. Lo normal es que la intensidad de la emoción o sentimiento se haya reducido, haya desaparecido, haya cambiado de sitio, haya cambiado de emoción. Son las 4 opciones, tanto si cambia de sitio, como si cambia de emoción, como si se reduce, como si desaparece. Todas las opciones son correctas, todas nos ayudan, todas funcionan y es cuestión de seguir avanzando y seguir dándonos cuenta de cuáles son los patrones de conducta que genera todo esto. Bueno, vamos a seguir con la presentación, que ya estamos terminando. Bueno, acordaros, estaríamos haciendo, aquí haríamos conciencia emocional, en este área, en este punto, cuando tenemos la creencia limitante, qué estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, qué intensidad tiene. Y aquí trabajaríamos con la técnica como habíamos hablado, ¿de acuerdo? Bueno,
Bueno, también informaros de que este viernes, el día 8, 9, viernes tarde, 9 por la mañana, 15, viernes tarde, 16 por la mañana, es decir, viernes tarde y sábado por la mañana de esta semana, y viernes tarde y sábado por la mañana de la semana que viene, para no hacerlo demasiado pesado, vamos a hacer el Despertando al Maestro Interior por primera vez online, porque algunas personas, sobre todo las que estáis fuera, me lo habéis pedido, algunas me lo han pedido, y las que no tienen posibilidad de desplazarse, o incluso cuando lo hago en Málaga tienen dificultades para desplazarse, bueno, pues tenéis la posibilidad de hacerlo ahora online. Vamos a hacer para esto una oferta online, como no tenemos que pagar sala y no tenemos que pagar este tipo de cosas. Vamos a reducir el precio. El precio, ya sabéis que el precio presencial del maestro interior son 195 euros, ¿vale? Igual que todos los talleres de fin de semana del maestro interior, perdón, de desarrollo personal. El maestro interior está ubicado dentro del área de dirección, es decir, que tiene que ver con darnos cuenta de lo que queremos, a qué hemos venido, cuál es nuestra dirección de vida, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, buscarle coherencia a estas metas, que no sean contradictorias unas con otras. Y también tiene que ver con el conocimiento del mono, y ya nos presentamos al mono, conocemos al mono, por qué está ahí, para qué está ahí, cómo nos afecta. Y bueno, aunque este taller se hace viernes tarde, sábado todo el día, domingo mañana, al ser online, que siempre te cuesta un poco más de trabajo mantener la atención, vamos a hacer 4 horas el viernes tarde, probablemente de 4:30 a 8:30, creo que puede ser un buen horario para luego poder salir a pasear tranquilamente, de 4:30 a 8:30. El sábado por la mañana sería de 10 a 2. Y al fin de semana siguiente, viernes tarde de nuevo de 4:30 a 8:30, y el sábado de 10 a 2. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos, bueno, esta formación, acordado, el precio es de 195 euros. Al hacerlo online, vamos a reducir el precio a 160 euros, ¿vale? Vamos a reducirlo 35 euros. Y luego además, si, como hicimos con los monográficos, perdón, que quisimos hacer una pequeña oferta, si alguien que quiere hacerlo y trae a una persona a hacer la formación pagando 160 euros, trae a otra persona que no esté en la base de datos del Instituto Homoconciencia, le reducimos otros, tendrá un cheque regalo de 40 euros más, es decir, solo pagaría por el precio 120 euros, ¿de acuerdo? Es decir, el precio del taller son 195, al ser online lo vamos a dejar en 160, y si además traes una persona que no esté en la base de datos del Instituto Homoconciencia, se te quedaría en 120. Además, para los repetidores, acordaros que siempre te hacemos la oferta en el Instituto Homoconciencia, por si alguien quiere repetir, porque lo que lo hicisteis hace mucho tiempo, hemos añadido algunas cosas nuevas, con el tema de los calendarios y la priorización y la planificación. De hecho, en esta versión online vamos a hacer también alguna cosita nueva que se me ha ocurrido últimamente, porque esto va en base al área del programa Emocionándote, al área de planificación, como decíamos, de dirección. Y los que sois repetidores, pues solo pagaríais el 50%, como el precio online son 160, pues solo pagaríais 80 euros, ¿vale? Precio de escándalo, ¿no? Para volver a hacer la formación, para volver a recordar y volver a repasar juntos en grupo toda la información que hemos estado dando. Creo que es una muy buena oportunidad. Ya estoy haciendo algunos pequeños cambios para adaptarlo a lo online. Voy a grabaros unos vídeos con las técnicas, con las dinámicas que hacemos de la técnica de hombros, que ya conocéis algunos, y la técnica Lowen, etcétera, y hacer algunas adaptaciones para poder mandaros la información. Como ya podemos salir, y creo que esta semana ya incluso, corregidme si me equivoco, ya están abiertas algunas tiendas, entrando uno a uno, por ejemplo, para hacer fotocopias, los que no tengáis impresora, pues voy a mandar el manual en PDF para que podáis verlo, y pues os dé tiempo de aquí, si podéis apuntaros cuanto antes, para poder mandaros el manual cuanto antes y que podáis imprimirlo. También damos un diploma de reconocimiento de este taller al final del taller. Y bueno, pues qué voy a decir, pues es el taller más exitoso, ¿no? Llevamos 20 ediciones, casi 300 personas que lo han realizado, pues las críticas siempre han sido muy buenas, y creo que es una buena oportunidad para formarse online ahora desde casita, que estamos a gusto y que todavía no podemos salir. Yo no puedo abrir la consulta hasta el día 11, que yo sepa, y vamos a ver todavía cómo lo hacemos. Me espero un poco a que la cosa se aclare, porque no están las cosas muy claras, la verdad, con los EPI, con el equipo de protección, y bueno, ya iremos viendo. Bueno, pues ahí está. Cualquier cosa me mandáis un WhatsApp, o ahora me preguntáis, o un correo, y estamos encantados de responder.
Y bueno, ya está, aquí tenéis el correo electrónico, la página web y el teléfono de WhatsApp, ya sabéis, como siempre, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter, etcétera, ¿vale? LinkedIn. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a empezar a leer por aquí a ver qué tenemos. Si tenemos alguna noticia o si cualquiera queréis abrir un micro para preguntar algo, yo mientras voy leyendo. Vale, voy a ver si salgo, vale. Entrar con vídeo, prefiero ver estas son cosas del vídeo. Belén me dice que yo prefiero verte a ti en vez de irme de paseo. Muchas gracias, Belén. De todas maneras, ahora puedes salir de paseo, o sea que hace una noche estupenda. Así queda como el día, ha quedado una noche estupenda y nos quedan 2 horas de pasear, ¿no? No de 8 a 11, ¿no? O algo así, ¿no? De 8 a 11, ¿no? Creo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vale, tengo que desconectarme, mil gracias, gracias a ti. Chelo, muchas gracias, Chelo. ¿Cómo sabes si realmente alguien no lleva máscara o se ha convertido en un encantadora de serpientes profesional? Bueno, en realidad las máscaras y los personajes son relativamente fácil de detectar, sobre todo los personajes, porque los personajes están como muy definidos ya, ¿no? Son cosas como muy... no sé si habéis visto la serie de Cómo se avecina, ¿no? La que se avecina, ¿no? Son como máscaras muy definidas y que son como muy exageradas a la hora de relacionarse, sobre todo cuando tienen interés, ¿no? Lo que sí es verdad que efectivamente hay máscaras y personajes profesionales, gente que son encantadores de serpientes, porque hay muchos comerciales que lo son, ¿no? Ahí está un poco la honestidad de cada uno, se conoce muy bien. Normalmente son personas que tienen la máscara controladora, ¿vale? Entonces la máscara controladora son personas muy agudas, ¿no? Tienen mucha capacidad para darse cuenta del otro, tienen una visión muy definida, son capaces de utilizar mucho la mirada periférica. Yo, por ejemplo, soy controlador, tengo máscara controlador. Entonces, cuando estoy en los cursos, pues tengo facilidad. Esto me permite tener esa facilidad para ver qué gestos estáis haciendo. Ahora, por ejemplo, estoy viendo a todos, no lo mismo que en presencial, por supuesto, pero estoy viendo más o menos, a todos no, pero a algunos de vosotros, y más o menos vuestros gestos, aunque sea a nivel indirecto, me va dando una respuesta de si lo que estoy diciendo sirve o no sirve, ¿no? Entonces, esto es hábito controlador. El tema está en el que el ser controlador per se no es negativo. Es negativo en el momento en el que haces un uso inadecuado, o mejor dicho, el personaje o máscara de controlador hace uso inadecuado de ti. Es decir, te utiliza a ti para hacer lo que le da la gana. Es decir, como que tú te abandonas, te quitas de en medio y entonces hace lo que quiere contigo y con la persona que tiene delante. Acordaros que nadie hace daño gratis, nadie hace daño porque sí. No existen las malas personas. Para mí no existen las malas personas. Existen las personas que el personaje ya se lo ha comido. Y como se lo ha comido, pues obviamente pues ya tenemos un problema con eso, ¿no? Al final se comporta de esa forma y muchas veces ni sabe o ni sabe salir de ahí o cree, porque el mismo personaje se lo dice, que no merece la pena, que ese personaje le ha ayudado, que le ha protegido. Y entonces pues mantienen ahí el status quo, ¿no? Esa posición, esa disposición, esa forma de comportarse. Las personas están en la zona de confort, esa zona de comodidad incómoda, se quedan en esa incomodidad porque en realidad siempre tienen el miedo a que les hagan daño, pero por otro lado se sienten seguros. Si me ha protegido durante 20, 30, 40 años, pues ¿por qué no lo va a seguir haciendo, no? Pues prefiero quedarme aquí, donde estoy, agustico, aquí recogidito, así puesto, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con eso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabes si realmente uno lleva la máscara? Todo el mundo, acordaros, llevamos una máscara. Los personajes suelen ser como más exagerados, ¿no? Son como formas de ser más exageradas, más caricaturescas, por decirlo, algunos son como muy caricaturescos. Pero todos llevamos máscara, porque incluso para relacionarnos con nosotros mismos, incluso para amarnos a nosotros mismos, ya decimos que tenemos que retroalimentar y darle atención a la máscara que nos habla bien a nosotros. Imaginaros un tono agradable interno, y esto lo hago, me pongo a hablarme a mí internamente de forma amable. Eres una persona maravillosa, eres una persona capaz, eres una persona que has ayudado a mucha gente. Y luego, claro, cuando yo me lo digo a mí muchas veces, le doy atención a esto, cuando me lo dicen los demás, ya no es que necesite que me lo digan los demás, simplemente refuerzo mis creencias positivas. Porque si tú tienes creencias negativas sobre ti, entonces cuando los demás te lo dicen, vas a traer que los demás te lo digan, porque por la ley de espejo, ¿no? Por la ley de resonancia. Y al final esto va a hacer que cuando los demás te lo digan, vas a decir, ¿lo ves? ¿Ves cómo soy malo? ¿Ves cómo soy desgraciado? ¿Ves cómo no me merezco esto? Tanto monta, tanto. Es decir, tanto si lo haces para bien como para mal, las máscaras van a crear una realidad alrededor de ti. Y yo no digo que sea fácil, tampoco es difícil generarse una máscara o un personaje amable con uno mismo.
Lo que pasa es que lleva tiempo. Y volvemos a lo de siempre, cuando pregunto, ¿quién quiere ser feliz en la sala? Que levante la mano. Todo el mundo levanta la mano para ser feliz. ¿Quién está dispuesto a hacer cualquier cosa para sentirse bien? Que levante las otras manos. Y aquí ya no levanta todo el mundo, ¿verdad? Porque no todo el mundo está dispuesto. Y ya el que tú no levantes la otra mano, ya implica que estás en una máscara y que estás en un personaje. O sea, esto es fácil de reconocer. Todo lo que no sea hablarte bien o hablar mal a los demás, porque le estás reclamando a los demás que te den lo que tú mismo o tú misma deberías de darte, ¿no? Esta es la gracia de esto, ¿no? Es que le exiges a los demás que te traten de forma amable, que te reconozcan, que no te traicionen, que no te humillen, que te traten bien, precisamente porque tú no lo haces contigo, porque tú te traicionas, porque te comportas como no debes de comportarte, porque eres falso o falsa, porque utilizas esas máscaras, esos personajes por miedo a que te rechacen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues esto es cuestión de ir observando, la observación ayuda, ¿no? Vale, nos hemos quedado por aquí, vale, me gusta mucho la presentación. A veces los personajes son útiles, por ejemplo, en el trabajo, ¿es malo? No, por supuesto, las máscaras son útiles. El problema está cuando, mira, fijaros, hay una frase de Steve Jobs, no sé si os suena, que dice, si tú te miras al espejo una mañana y tú te dices que lo que vas a hacer, ¿no? Donde vas a trabajar, donde vas a ir, no te llena y te pasa 3 días seguidos, es que tienes que cambiar de trabajo. Si 3 días seguidos te miras en el espejo y te dices que lo que vas a hacer ese día o a lo que te vas a dedicar no te gusta, es que tienes que cambiar de trabajo, ¿no? Esto decía Steve Jobs, ¿no? Pues con las máscaras pasa algo parecido. Si yo me comporto en un momento determinado o me siento mal y mi jefe me llama al despacho o tengo una reunión, pues obviamente no puedo estar con la cara de ajo o voy a intentar cambiar esto por un momento, ¿vale? Solamente a nivel temporal. Lo que no quiere decir que también esté jajajiji como si no pasara nada, ¿no? Porque esto ya sería un personaje. Es un cambio demasiado drástico. Es como cuando decía antes, yo estoy súper feliz, súper contento y veo a alguien y, oye, ¿qué te pasa? Que te veo mala cara. Porque acaba de fallecer mi padre, por ejemplo. Hostia, pues lo siento mucho. No va a estar jiji, jaja, ¿verdad? Te adaptas, empatizas, te das ánimos, le dices lo que quieras decirle, pero en cuanto la persona se da la vuelta, sigue con tu entusiasmo. Porque mucha gente, mucha gente no empatiza, simpatiza, es decir, entra en la vibración del otro y al final todo ese subidón que tenía se le baja de golpe, ¿no? Como si fuera su padre o como si a lo mejor ni lo conocía, ¿no? Quién sabe, ¿no? Al final se trata de esto, otra cosa que fuera una persona que tú conocieras y a lo mejor en un momento dado te puedes sentir afectado, bueno, esto es normal, ¿sí? Pero bueno, las máscaras, como decimos, no son ni buenas ni malas, salvo que la máscara haga uso de nosotros, sino al contrario. Es decir, si nosotros usamos al mono, no hay problema. Si nosotros usamos a la máscara, no hay problema. Si la máscara nos usa a nosotros, si el mono nos usa a nosotros, si el personaje hace uso de nosotros, entonces estamos jodidos, con perdón. Esto es lo que ocurre, ¿vale? Así que no es malo utilizar una máscara siempre y cuando intentad que no haya saltos bruscos. Es decir, si hay un salto demasiado brusco, me voy a un personaje, ¿vale? Si yo estoy muy jodido y de repente me veo con alguien y de repente tengo que estar, ¡ay, qué bien, qué alegría verte! No sé qué. Esto no tiene sentido. Hay que decirle a esa persona, pues mira, ahora mismo no me pillas en un buen momento, pero que sepas que me alegro mucho de verte pues, dame tu teléfono que no lo tengo y quiero hablar contigo más adelante o en otro momento porque ahora mismo necesito caminar y que se me pase un poco el mosqueo que tengo, ¿no? Este sería un salto de transición lógico y normal, ¿vale? Pero el problema es que pasamos de ese súper enfado a que somos súper guays o pasamos del súper guay al súper enfado y esto no tiene sentido. Esto es cuando nos alejamos de nuestra autenticidad, ¿no? No sé si esto se queda claro, ¿vale? Vale. Muchas gracias, estupenda información, como siempre. Gracias a ti, Ana. Intento controlar porque tengo cierta responsabilidad. Bien, esto es una cosa interesante, Natalia, porque dice, la gente confunde control con responsabilidad, ¿vale? La responsabilidad es que yo soy responsable de aquello que hago. Todos somos responsables de aquello que hago. Confundimos coloquialmente, por un lado, la responsabilidad con la culpa. La culpa es un término judicial y religioso. Bien, me acusa el juez, me acusa a alguien o me acusa a Dios, ¿vale? O la iglesia, o quien sea. Entonces es judicial o religioso. La responsabilidad es, yo soy responsable de lo que hago. Si yo tengo una responsabilidad, es decir, a mí me pagan por algo, tenemos que ver en qué ejemplo me lo estás diciendo, ¿no? A mí me pagan por algo en el trabajo y yo tengo la responsabilidad de hacer bien mi trabajo. Y si mi trabajo es controlar algo, pues entonces tengo que darle atención a mi máscara controladora para controlar ese algo. Si yo soy
un jefe de área, por ejemplo, y a mí me pagan por controlar a mis empleados que trabajen, pues mi trabajo es controlar y por lo tanto mi máscara controladora tengo que desarrollarle, dar la atención y energía para controlar a la gente, lo que no quiere decir que tenga que estar pasando miedo, ni ser un malafollar, ni tener mal humor, ni nada por el estilo, son cosas diferentes. Entonces ya, si me dices específicamente en qué ámbito, pues te diría una cosa o te diría otra, ¿no? Si tú tienes a tu hijo y tienes que controlar a tu hijo, porque tú no tienes que controlar a tu hijo, tienes que estar atenta a tu hijo. Fijaros la diferencia, ¿no? Yo puedo estar atenta sin necesidad de control, porque el control es atender a algo desde el miedo de que va a pasar algo, con lo cual lo estoy atrayendo, lo estoy co-creando, y atender desde el amor es que como le tengo cariño a mi hijo y le podría pasar algo en un momento determinado, pues entonces pensando que está bien, que está jugando y que lo estoy viendo en el parque, lo estoy viendo y estoy disfrutando. Y hablando con mi amiga a lo mejor y estoy disfrutándolo, viéndolo disfrutar. Pero no porque tengo miedo de que le va a pasar algo, sino simplemente viendo lo que está disfrutando. ¿No? ¿Veis la diferencia? Es decir, el desde dónde lo estoy haciendo marca la diferencia. Lo que pasa que es que llevamos tanto tiempo haciendo esto, tanto tiempo sintiendo este malestar, que muchas veces el personaje ya le hemos dedicado tanta atención que ya nos resulta muy cómodo. Y cambiar esta máscara o personaje lleva un tiempo. ¿Qué hay que hacer? Es dejarle de darle atención a esa máscara y darle atención a la nueva máscara. En este caso, la máscara esta de cariño, de amor y de buen pensar, ¿no? De pensar en positivo, ¿no? Vale. En las relaciones no controlo nada por miedo al abandono. Y así me va. En las relaciones no controlo nada por miedo al abandono. Y así me va. Sí. Bueno, el abandono, acordaros que la herida de abandono tiene como máscara la dependencia. ¿Vale? Entonces, la dependencia hace muchas cosas que realmente no le apetece hacer o se comporta de una manera que no le apetece comportarse como consecuencia de que tengo miedo de que me vaya a dejar o que este también me deje, que es otra cosa que podemos decir muchas veces, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es importante entender que la forma de dejar de comportarse de forma dependiente, es dándose amor a uno mismo. Es decir, yo no te necesito a ti para yo estar feliz. El problema que tenemos con las parejas muchas veces, o a menudo, es que lo que hacemos es que nosotros conocemos a esa persona y nos resulta familiar, ¿vale? Nos resulta familiar y nos resulta que vemos que nos sentimos cómodos con esa persona. Porque la mente, en cierta manera, le gusta lo conocido. Y si se parece en algo a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, personas que yo quería, me va a resultar familiar, me voy a sentir cómodo con esa persona o cómoda con esa persona. Entonces voy directamente a lo que yo me siento cómodo. Pero luego, por otro lado, como yo tengo vacíos, tengo lastres, tengo obstáculos, tengo desamor, entonces lo que ocurre es que le pido a la otra persona, que aquí tengo, mira, esto es lo que yo tengo, me falta esto, me lo tienes que dar tú. Y este no es el plan de tener una pareja, ¿no? Al final, las parejas sirven para complementarnos, no para rellenarnos. Si vemos la diferencia, ¿no? Yo me complemento con alguien porque yo tengo ciertas características, incluso aunque tuviera personajes y máscaras adaptativas, tendría ciertas características más desarrolladas que otras. Esto es normal y natural y nos pasa a todos. Cada persona es un mundo. Entonces, la otra persona nos ayudaría. Si yo, por ejemplo, soy una persona más retraída, menos social, por mis máscaras, no necesariamente porque esté mal, o a lo mejor porque lo estuve. Incluso yo he podido sanar mi herida y tener una máscara de huidizo, ¿vale? La máscara todavía, porque es mi hábito. Bueno, pues si mi pareja es más social, pues me va a complementar, ¿vale? Pero yo no necesito a mi pareja para estar en sociedad. No sé si veis la diferencia. Esto sí, una cosa es complementarse y otra cosa es muy distinta, es necesidad del otro para que te rellene el hueco que tú tienes, ¿no? Y esto tenemos que completarlo nosotros. Y si yo veo que no podría estar sin mi pareja porque esta persona hace esto, porque hace lo otro, pues tengo que hacer todo lo posible por empezar a hacer todo lo que hace esa persona. Si la otra persona toma todas las decisiones, pues empezar a tomar yo decisiones. Si la otra persona se encarga siempre de la compra, pues también yo a comprar de vez en cuando. Si la otra persona es la que siempre conduce, esto pasa mucho, pues empezar a conducir yo también, si es que tengo carnet, claro. Y si no, sacármelo. Es decir, empezar a compartir, a co-crear la relación y no a estar en esa conjunción de necesidades, ¿no? Vale. Muchas gracias, Popiadi. Yo si lo pienso, creo que he pasado por todas las máscaras. Ahora creo que gana la traición porque llevo mal el engaño. Bueno, la traición no es una máscara, ¿vale? La traición es una herida. La máscara directa de la traición, de la herida de traición, es el controlador, ¿vale? El controlador o la controladora, ¿vale?
He pasado por toda la máscara porque creo que gana la tradición, porque me llevo mal al engaño, pero tampoco lo tengo claro. Vale. Bueno, si alguno abrís la cámara y abrís el micro, podemos hablar y os podría testar en un momento y podríamos verlo, ¿vale? La opción de trabajar la máscara herida de forma indirecta en realidad es el hacer como sí, que hemos visto en Maestro Interior. Sí, en cierta manera es así. El hacer como sí, pero fijaros, más que el generar una máscara nueva, no es tanto trabajar de forma indirecta, es más bien trabajar de forma directa. El si yo me genero un personaje, una máscara, que me hable en positivo, que me hable bien, que me hable con cariño, que me reconozca, que me diga todo lo que hago bien, y cuando hago algo mal me diga, no pasa nada, el equivocarse es aprender, vamos a seguir avanzando. Cuando hago esto, entonces estoy retroalimentando una máscara interior, un personaje interior, le estoy dando atención que va directamente a amarme y va a hacer que yo me pueda amar como esencia. Entonces es casi más un trabajo directo que indirecto, ¿vale? Fijaros que estamos trabajando con máscaras, pero el tema está en que las máscaras y los personajes generan con el tiempo sintomatología. Lo decíamos antes, Lise Bourgois en sus libros, de hecho, habla de que hay una serie de comportamientos que están asociados, de máscaras personajes, comportamientos que están asociados a sintomatologías concretas, migrañas, hemorroides, estreñimiento, problemas de estómago, problemas de sueño. Estos son síntomas que están asociados a cada una de esas máscaras. Algunos se solapan con otras máscaras, pero muchos van así. Entonces, claro, fijaros qué curioso. Cuando la persona viene a consulta, normalmente no viene a trabajar, oye, quiero trabajar mi personaje de no sé qué o mi máscara de no sé cuánto. Ojalá fuera así, eso sería gente muy avanzada. Pero normalmente la gente viene porque tiene un síntoma. Oye, es que tengo estreñimiento, es que tengo hemorroides, es que tengo migraña, es que me duele la barriga, es que me duele las lumbares, es que me duele el hombro, es que tengo un problema con mi pareja o estoy en duelo. ¿Entendéis? Trabajamos el efecto, no la causa. Siempre estamos trabajando el efecto. Por eso decimos que los facilitadores suelen trabajar de forma indirecta. Trabajan con el síntoma, no con la esencia, no con el origen, no con la herida. ¿De acuerdo? Y esta es la dificultad, porque muchas veces las personas ni siquiera tienen interés en saber cuál es su herida o su máscara. A mí no me cuenta historia. A mí quítame esto, quítame el dolor, quítame el dolor de cabeza, quítame el dolor de estómago, quítame la almorrana, quítame y ayúdame con esto, porque esto es lo que yo no soporto. Y eso es lo que te aprieta a cambiar. Si nosotros nos apretáramos a cambiar porque realmente queremos ser felices, que esa fuera nuestra dirección de vida, que es precisamente lo que vemos en el taller del maestro interior, que esa sea nuestra dirección de vida, entonces otro gallo nos cantaría. Totalmente diferente. Vale. Vale. Y muchas gracias por la comunicación tan eficaz. Gracias, Yolanda, a ti. ¿Cómo sabes si una máscara o es autenticidad? Vale. Esta es una muy buena pregunta. La autenticidad siempre está... imaginaros, no sé, si vosotros cerráis los ojos y os pensáis por un momento, imaginaros a vosotros felices y de que de repente veis a una persona que a lo mejor ya se fue, o a lo mejor no se ha ido, pero hace mucho tiempo que no lo veis y lo amáis profundamente, y os imagináis por un momento que abrazáis a esa persona, ¿cómo sentís? Yo voy por la calle súper feliz y súper contento, y me encuentro con alguien que ya falleció y que lo veo feliz, que viene por mí a abrazarme. Claro, yo lo pienso lo mismo, se me ponen los pelos como escarpias. Pero incluso alguien que no ha fallecido, alguien que no veo mucho tiempo, que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Y vais y os abrazáis, los dos venís entusiastas y os abrazáis el uno al otro, ¿qué sentís? ¿Cómo sentís vuestro cuerpo? Porque esta sensación es auténtica. Las personas auténticas no necesitan demostrarle nada al otro. Fijaros que a veces vamos contentos y felices y no necesitamos nada y de repente nos encontramos con alguien que a lo mejor tiene alguna connotación para nosotros, por la razón que sea, y empezamos a decirle, pues, uy, estoy fatal, pues, no, sí, tiene un montón de problemas, o no sé cuánto, o al contrario, no, pues me va muy bien, de hecho mi empresa me va muy bien, a lo mejor porque al empresario le interesa que pague en tu empresa o que invierta en tu empresa, ¿no? Pues la empresa va muy bien, yo creo que podíamos incluso tú, de hecho quería hablar contigo porque, oye, quién sabe, a lo mejor puedes meter dinero en mi empresa, ¿sabes? Y empiezas a hablarle de tu empresa, te has preguntado por tu empresa, ¿no? Al final, las personas que son auténticas no tienen necesidad de contar mucho y normalmente hablan poco, porque no tienen necesidad de hablar, más allá de para decir cosas buenas
para decir, me alegro verte, cómo está tu familia, cómo está, ¿sabes? Y lo justo, no, lo justo y necesario. Cuando hablamos mucho, normalmente estamos en máscaras, que son nuestras propias necesidades de no estar en silencio, de que no piensen mal de nosotros. Sabéis que, por ejemplo, las personas que hablan mucho, son mucho, son personas que no quieren que hablen mal de ellos, no que piensen mal de ellos. Y su miedo a ser rechazado hace que hablen mucho, como es una forma de estrategia, como de hacer algo así como que si hablo mucho, no le va a dar tiempo a pensar y a criticarme, ¿no? Y a juzgarme. Precisamente porque es lo que hacen ellos, ¿no? Y recordamos que es su herida. Y entonces, si es su herida, ellos lo hacen consigo mismos, ¿no? Así que esto sí que esto da para mucho. Ser más que auténtica, sintiéndolo. Vale. Bueno, y ponía aquí, Poppy, sintiéndolo, ¿no? Sintiendo. La verdad es que si tú estás bajo la influencia del amor, del cariño, y no tienes ninguna necesidad de conseguir nada de nadie, pues ya sabes que no estás bajo la influencia de ninguna máscara. Porque no tienes la necesidad de cambiar tu forma de comportarse o tu forma de ser. Bueno, vamos a ir terminando ya. Madre mía, quedan muchas preguntas. Un problema que tengo con la ley del espejo. Se supone que no debo depender de las reacciones de los demás, pero entonces, cuando sé que se han sobrepasado ciertos límites, ya es mejor salir por detrás, por patas. Me refiero a las relaciones de pareja. Les doy tanto margen de maniobra que cuando me doy cuenta ya estoy metida hasta el fondo. Me encantaría dosificar mi autenticidad. Natalia, no sé si has hecho el maestro interior, pero te lo recomiendo, ¿vale? Te lo recomiendo porque una de las metas y direcciones que tienes que ponerte es trabajar con esto. Y esta pregunta es un poco más compleja de responder porque precisamente nos metemos con la ley del espejo, que si hiciste el taller, pues hay gente que no ha hecho aquí, a lo mejor no ha hecho el monográfico y a lo mejor le cuesta más trabajo entenderlo y se me va a ir un poco más. Pero si quieres, mándame la copia y pega la pregunta en el WhatsApp y te respondo específicamente a ti con respecto al taller de la ley del espejo y te recomiendo que haga el maestro interior porque vamos a poder con mucho más tiempo trabajar con preguntas más profundas y en el maestro interior también hacemos una pequeña introducción a la ley del espejo. Así que esa pregunta vendría más dentro de ese área, ¿no? Bego me dice, eso me ocurre a mí, que simpatizo y lo paso mal, porque no sé desconectar. Cuando ha terminado la situación, incluso he llegado a intentar solucionar los problemas de los demás. Supongo que será mi máscara controladora. Sí, puede ser tu máquina controladora, puede ser tu máscara masoquista, ¿vale? También, porque el masoquista muchas veces se hace cargo de los demás. Los demás siempre están por encima de él, ¿no? Y pone siempre a los demás por delante de sí mismo, de sí misma, ¿vale? Esto también es una de las características del masoquista. En fin. Muchas gracias, muy interesante. Cuando hablaste de películas me viene a la cabeza la película Identidad. Me llama la atención, el ser humano puede disociarse y crear múltiples máscaras. Sí, hay varias películas que son muy interesantes que hablan de la disociación cognitiva, ¿vale? Muy interesante. Estaría genial hablar de relaciones equilibradas o de comunicación asertiva de las emociones. Yo dando ideas. Bien, Natalia. Como siempre, efectivamente, dando ideas. Pues sí, vamos a ver de qué hacemos la siguiente. Tengo que ver cómo lo podemos ir encajando con la línea que estamos haciendo. Tengo que ver esta semana también, como tengo que preparar el tema del maestro interior y no sé si voy a empezar la semana que viene a trabajar en consulta. No sé exactamente si lo haremos el siguiente webinar. ¿Será la semana que viene o será dentro de 2 semanas? ¿Vale? No lo sé todavía seguro. Y ya os lo comunicaré o lo mandaré por correo y por WhatsApp. Por favor, todas las personas, acordaros de meter el teléfono de paciente, el teléfono del instituto en vuestra agenda y mirar vuestros correos, ¿no? Y vamos a ver un poco cómo relacionamos todo esto. Que la comunicación asertiva es una de las ideas de la inteligencia emocional, ¿vale? Es bastante interesante, pero es bastante amplia. Muchas gracias por todo, muchas gracias hasta el lunes que viene. Si eres auténtico no se mezcla el juicio o la crítica, ¿no? Cuando una persona es auténtica significa que si estoy enfadado, estoy enfadado. Y no hago por aparentar otra cosa que no es que sea estar enfadado, ¿vale? No hago por eso. Si estoy contento, estoy contento. Y como mucho me adapto hacia abajo o hacia arriba dependiendo de las circunstancias que me encuentro. Me adapto un poco, pero no hago una transición demasiado brusca. Eso es la autenticidad. Cuando hablamos de tener amor absoluto hacia nosotros mismos o estar repleto de nosotros mismos, es cuando estamos con una máscara y un personaje que nos está hablando a nosotros muy amablemente. Por eso muchas veces las personas que trabajan en los talleres que se habla del niño interior, que se trabaja con el niño interior, hablamos siempre de nosotros, ¿no? Nosotros, que es ese personaje, que solo podemos ser nosotros el adulto, que le estamos hablando bien, con mucho amor a nuestro niño interior o niña interior, todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, ¿vale? Muchas gracias, lunes, tal. ¿Puede que las máscaras las heredemos de nuestros padres sin haberlas vivido directamente nosotros? Sí, pues las máscaras sí, las heridas no, ¿vale? Las heridas tenemos que haberlas vivido nosotros. Lo que pasa es que a veces
la vivimos junto a otra persona. Es decir, puede ser que nuestra madre haya tenido una traición y nosotros también nos hayamos sentido traicionados. Imaginaros que nuestro padre o nuestra madre nos abandona el hogar familiar. Pues entonces, tanto nuestro padre como nuestra madre y nosotros nos podemos sentir traicionados, aunque la herida de mi padre sea el rechazo, por ejemplo, ¿vale? Pero yo me puedo sentir abandonado igual o traicionado, abandonado o traicionado igual que le ha pasado a mi padre, y esa es mi herida, ¿vale? Y la puedo vivir al mismo tiempo que mi padre, pero mi padre no es su herida básica, pero su herida básica es otra, o a lo mejor sí, y por eso lo atrae. Bueno, pues pueden ser todas las posibilidades, ¿vale? Pero la herida normalmente es algo que implementamos nosotros. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues